Hola, yo soy Alex Assad y este proyecto lo estoy haciendo porque tengo dos hijos y lo que quiero hacer es poder compartir con ellos el conocimiento que he podido recabar en los últimos 41 años de vida, que es lo que tengo ahorita. Quiero dejarles el conocimiento que he podido obtener al pasar 34 años de esos 41 años en introspección, observándome, conociéndome, realmente viendo mis límites y cómo superarlos. Si te llega a servir esto a ti también, qué mejor, encantado. Si hay algo que diga, que quieras tú compartir o agregar, por favor, me estás dando más material para que mis hijos puedan en un momento dado ver diferentes perspectivas, opiniones y que puedan decir cuál es la que mejor les va a ellos. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque en estos 34 años de introspección he pasado mucho tiempo en solitud, tratando de entender y comprender diferentes temas que se me han presentado a lo largo de los años. Y en esencia me ha llevado a entender cómo es que llevé todo ese camino y cómo es que llegué a poder decir, te quiero compartir esto y es momento de. Cuando era chico, yo tenía un lugar a donde me iba a esconder o a aislar cuando las cosas no estaban saliendo como yo quería, cuando mis padres se enojaban o se molestaban conmigo, cuando me peleaba con mi hermano mayor, cuando las cosas no salían como yo quería o cuando realmente mis expectativas no se cumplían y me sentía decepcionado. Ahí iba, me iba a un lugar y me aislaba para guardar paz y para estar en tranquilidad. Un día estoy jugando Nintendo y llega mi hermano mayor y una discusión por el control y que íbamos a jugar escala tan rápido que me dan la paliza de mi vida. Algo que nunca se me va a olvidar, algo que siempre va a estar conmigo. Y tan pronto pasa eso, salgo corriendo, disparado a este lugar que era mi lugar seguro. Y este lugar era el closet de mi cuarto. Entro, azoto la puerta, pongo la llave y me siento en medio del cuarto y no puedo respirar. No puedo estar en paz en un lugar donde para mí era mi lugar seguro. No podía tener un diálogo interno coherente. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está quitando esa tranquilidad, esa paz, esa coherencia? Y en donde estoy tratando de darle un razonamiento, mis ojos se clavan con el espejo del closet. O más bien mi mirada se fija en su reflejo. Ahí me quedo, viéndolo. Y entro en un trance, porque me veo, berreando, sollozando, secreciones de todas las partes de mi cara, sacando moco y lágrimas, mi boca seca, nudo en la garganta sin poder respirar. Y me veo sin poder tranquilizarme. Y a los 2, 3 minutos sucede algo que se le llama una disonancia semántica. También puede ser una disonancia cognitiva, que es cuando repites una palabra muchas veces y pierde su significado. Como si te digo árbol, 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 y de pronto la palabra árbol le queda chico a las hojas, a las ramas, al tronco, a las raíces, a todo lo que verdaderamente en esencia es el árbol. Y ahí es donde tengo la primera realización, y la realización es que no soy mi cuerpo. No soy mi cuerpo. Y no era una duda, no era una pregunta, era una certeza. Yo lo sabía. Pero como se podrán imaginar, un niño chico que le dices que no es su cuerpo, duda un poco de eso. Y entonces en vez de tranquilidad entró más angustia y más ansiedad y entró mi diálogo interno, tratando de razonar, preguntar, cuestionar, idear qué significaba que yo no fuese mi cuerpo. Y en eso, al correr mi diálogo interno a 1000 por hora, digo, soy la voz. La voz me dice qué siento, la voz me dice qué vivo, la voz me dice qué pensar, qué emoción estoy en ese momento experimentando. Me dice que me mueva, me dice que respire, soy la voz. Pero a los 15 segundos
tengo la realización que cambia mi vida por siempre. Y esta realización es que no soy la voz, porque tiene que haber algo detrás de la voz que haga que la voz hable. Y tan pronto me pasa eso, estoy flotando en paz, en tranquilidad, así como me ves ahorita con la piel chinita, en asombro, en gratitud, en bienestar. Y ahí me quedo, flotando, envuelto por esto, por esta activación de energía que por alguna razón puedo seguir haciendo. Y quedo en el trance no sé cuánto tiempo. Y lo único que rompe el trance, esa delicia que estoy sintiendo, esa activación interna, esa paz, tranquilidad y todo lo que veo, es que deja de entrar luz por el tragaluz del closet. Y me doy cuenta que es de noche. Entonces me levanto, arreglo mi ropa, me limpio la cara, respiro y salgo del closet. Y salí del closet sabiendo que algo había cambiado en mí, pero no sabía qué profundidad. Y al tratar de regresar a eso, fue cuando empezó mi viaje de introspección. Me empecé a observar el cuerpo, la mente, la esencia. Y fui entendiendo qué es lo que a mí me daba bienestar, qué me daba paz, qué me daba tranquilidad, qué me daba asombro, qué me daba gratitud. Y lo fui encontrando poco a poco. Y en estos últimos 34 años es lo que he estado haciendo con todos los temas, con todos los aspectos, con todas las cosas que me suceden, tratando de entender y encontrarle por qué son para mí y qué representan para mí. Y todos los temas que he visto, todas las conferencias que he escuchado, todas las pláticas que la gente me ha dado, que me he podido sentar y escuchar, todo eso lo he aterrizado y se los quiero compartir a mis hijos para que los tengan, por si yo no estoy aquí. Y espero que si algo de eso te sirve a ti, lo puedas hacer, porque lo mejor que podemos hacer como seres humanos es entender que cada uno de nosotros está viviendo nuestra experiencia humana. Cada uno de nosotros estamos en este mundo por un tiempo limitado y eso es lo que tenemos que aprovechar, la oportunidad. Y lo más importante es que cada quien tiene su propio punto de vista. Todos tenemos el suyo y ninguno es igual porque nadie nació, lo criaron, vivió, nadie ha experimentado lo mismo que tú, ni lo mismo que yo. Entonces tu punto de vista agrega valor. Y lo más importante que podemos lograr hacer es explicarle a alguien o decirle a alguien cómo vemos algo y que esa persona diga, ¿sabes qué? Gracias, porque nunca lo había visto de esa manera. Y cuando lo hacen, ¿qué pasa? Que entonces tienen otro ángulo y ven las cosas desde otro punto de vista, desde otra óptica y empiezan a robustecer el panorama con el que están viviendo y viendo su realidad. Eso es lo que busco hacer, aprender en conjunto, compartir un poco todo lo que he aterrizado para que digas, tengo otro punto de vista. ¿Sabes qué? Nunca lo había visto desde ahí. Pero que también me cuestiones y que me digas, yo lo veo así. Y no porque haya un negro, un blanco, un polarizado, no un acertado, un equivocado, no un bien, un mal. Todo es un matiz de gris, porque cada quien lo está viviendo a su manera. Pero entre más podamos compartir esos puntos de vista, más vamos a crecer como personas. Y eso es lo que quiero para mis hijos. Eso es lo que quiero para ti. Que crezcas como persona. ¿Por qué? Porque si la persona, quien eres, está bien, entonces todos los roles que utilices para expresarte van a estar bien. Si la persona, si tu esencia, esto que me hace a mí vibrar, está bien en ti, lo tienes claro, vas a ser buen hijo y buen hermano y buena pareja o buen papá, buen emprendedor o emprendedora,
buen escritor, chef, abogado, ingeniero, futbolista, ajedrecista, lo que gustes y mandes. Primero viene la persona. Primero tienes que estar bien tú. Y entre más perspectivas puedas tener, más claridad vas a tener de qué es lo que a ti te importa y qué es lo que tú valoras. Y ahí es donde empiezas realmente a vivir tu experiencia humana a tu manera. Porque si no, estás viviendo lo que los demás te dicen que tienes que hacer, o con expectativas que los demás te piden que tengas, o que la cultura o la sociedad nos ha impuesto. Y de eso no se trata, porque no es la experiencia de ellos, esta es tu experiencia. Este es tu tiempo limitado de aprovechar la oportunidad que se te ha dado como ser humano y de salir a crear y de encontrar y entender qué es lo que a ti te da bienestar, qué es lo que a ti te hace activarte, como aquí me está haciendo a mí. Aquí está, chinita la piel. No lo puedo esconder, eso no lo puedo formular, no lo puedo hacer de mentiras, y lo que quiero hacer es ayudarte a ti a encontrar eso. Sí, toma tiempo. Me tomó 34 años, pero lo he tratado de sintetizar todo para dártelo, y eso es lo que voy a intentar hacer. Para que si el día de mañana no estoy o no me tienes cerca, puedas entrar en este proyecto que estoy haciendo y puedas decir, ¿sabes qué? Aquí hay un punto de vista de alguien que lo pensó a su manera y que me lo está compartiendo desde un lugar de amor, desde un lugar de quiero que seas una mejor persona, no por mí, por ti, para que tú puedas vivir tu experiencia y aprovecharla y vivir bienestar para ti y después poderlo compartir con los demás y crear bienestar a todo tu alrededor. Todo esto que hice, que les platiqué acerca de introspección, lo convertí en algo que me apasionara y me encanta escribir. Y entonces lo que quise hacer con eso fue escribir la historia hacia mi bienestar, regresar a ese punto de vibración, a ese punto de gratitud, de asombro, de paz y de tranquilidad. Y eso es lo que quiero hacer y ayudar a ustedes a hacer. Todo empezó cuando llegué a carrera y quería estudiar psicología. Y por azares del destino no pude. ¿Y qué sucede? Que después de asesorarme con diferentes personas, termino en ingeniería industrial y de sistemas. Yo sé, otro extremo totalmente. Pero al final todo hace sentido. En esta carrera, las mates o los números no eran lo mío, pero hubo una clase que me cambió la vida. La clase de sistemas. Tan pronto entré a esa clase y el maestro empezó a hablar de bosques, venados, coyotes, lobos, búhos, entendí cómo todo era un ecosistema y cómo si movía ciertas variables todo se desbalanceaba y cambiaba. Y entendí que a base de la introspección había yo estado viviendo mi vida en balance, constantemente tratando de balancear lo que sentía, lo que experimentaba, lo que vivía en mi realidad, para que fuese exactamente el bienestar que yo quería. Y entonces me fui dando cuenta que había estado creando una metodología. Y desde ese punto lo que hice fue ver hacia atrás para entender todo lo que había vivido y estructurado, y de ahí seguir viviéndolo con todo lo que había yo ya estructurado también. Entonces, ¿qué sucede? Que creo una metodología que realmente me ayuda a estructurar todo lo que somos o todo lo que era yo en ese momento. La experiencia humana, de tener un control un poco más allá, de tener claridad, de tener un poco más de contacto, de conocimiento, de comprensión de lo que yo era como ser humano. Y entonces es donde empieza la historia hacia el bienestar. Se empieza primero desde la esencia, desde lo que somos, desde la vibración. Y con ello lo que hice fue entender qué me hacía vibrar, qué me llamaba, qué me apasionaba. Y entendí que tenía que conocer mis valores, mis virtudes y mis principios para vivir una vida de acorde a lo que a mí me hacía vibrar. Ya que tenía esa energía, sabía que tenía que tener un personaje que la viviera. Y es donde entra la segunda parte, que es la composición. En la composición empiezo a entender que yo soy el director de la película, yo soy el director de la realidad, y que tengo que entender cuáles son los papeles que van a participar. Empiezo a entender los roles y comprendo que somos seres multifacéticos, que tenemos múltiples aspectos a nuestras vidas.
Y entonces empiezo a entender cuáles son los aspectos que me importan, cuáles son las diferentes áreas y dimensiones del ser. Y me doy cuenta que hay diferentes áreas. Está la corporal, que tiene que ver con el cuerpo, la mental, que tiene que ver con el intelecto y las emociones, la espiritual, que tiene que ver con el alma y con el espíritu. Y esas tres son áreas fijas, que ya somos como humanos. Pero también hay después otras tres que son moldeables, que son la relacional, cómo eres en tus relaciones como hijo, como hermano, como amigo. En la parte también que viene siendo profesional, todo lo que tiene que ver con tu economía y recursos. Y en la parte social, que tiene que ver con tus intereses, hobbies y todo lo que quieras hacer. Y cuando entiendes esas 6 dimensiones, empiezas a entender los roles. Y ya que entiendes los roles, te metes y profundizas a entender qué es lo que cada uno te brinda, qué es lo que te permite hacer, cómo se generan alegrías. Y empiezas a entender el propósito de cada uno. Comprendes cómo inspirarte desde adentro, viviendo esas alegrías constantemente. Y ya con eso puedes tener una composición del personaje. ¿Y qué quiere hacer el personaje? Irse a la tercera parte, que es la creación. La creación de qué es lo que va a vivir, experimentar, hacer día con día para poder crear la historia que lleva adentro. Y esa creación se hace por medio de estrategias que tienen objetivos, acciones y obstáculos que nos topamos. Y que con ello vamos generando hábitos para ser mejor en cada una de estas facetas, en cada una de estas dimensiones que tenemos como seres humanos. Esa es una metodología que se fue creando a lo largo de los 34 años de introspección. Y esa metodología realmente es el bosquejo, es un mapa de la vida que quieres vivir, de la experiencia humana que quieres salir a crear. Y eso es lo que te quiero enseñar. Con este podcast lo que vamos a hacer es adentrarnos en las diferentes facetas, en las diferentes dimensiones, invitar a gente que es experta en cada una de ellas y escuchar cuáles son las mejores prácticas que ellos han vivido y tenido para vivir y tener alegría. Y de esa manera nosotros hacernos seres multidisciplinarios, que tengamos herramientas de todas las disciplinas posibles, que podamos aplicar día con día para tener una experiencia humana de acorde a la que queremos nosotros. Aquella experiencia que es la historia épica que llevamos todos dentro y que debemos vivir y dejar como legado y con ello trascender con la especie humana. Ahora, ¿cómo es que sirve esta metodología que les acabo de explicar y cómo nos ayuda como bosquejo para contar la historia épica que llevamos dentro? Hagámoslo así. Imagínense que yo soy Alex y yo tengo muchas facetas. Yo soy papá, hijo, hermano, amigo, empresario, deportista y estoy así. Y si yo no tengo claridad, yo no sé cuál de esas facetas o cuál de esos roles está molesto o enojado. Pero cuando yo ya tengo esa metodología, esa manera de ver esa estructura, yo me empiezo a ver así. Y entonces yo me veo todos mis roles y mis facetas. Y si algún día estoy enojado, sé que uno está enojado. No todos están enojados. ¿Y qué sucede? Empieza el autoliderazgo. Mis otras facetas me empiezan a ayudar y me sacan de ese pozo en el que estoy. Entiendo que todo lo demás está bien, que no todo está mal, que no todo está problemado porque todas las demás están bien trabajadas. Porque todas las demás les ha dado su tiempo, su atención, su momento. Como ejemplo, digamos que yo llego como empresario enojado o molesto o algo sucedió en la oficina que yo no estaba tranquilo con. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego a mi casa y voy a entrar. ¿Pero qué hago? Me echo un pasito para atrás, respiro, me tomo mi tiempo y digo, a ver, ¿quién va a entrar? Va a entrar Alex Papá. ¿Y Alex Papá está enojado? No, ¿por qué? Entonces, Alex Papá, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando entre con Bastian y con Etienne? Lo que tiene que hacer es dejar el celular, ser paciente, dejarse absorber por su mundo, las estrategias que ya trabajamos. ¿Y qué es lo que nos permite hacer eso? Entrar enfocados y presente. Todos hemos escuchado de mindfulness, de estar en el momento, pero a veces hay tanto en el momento que nos abrumamos porque hay tanto estímulo que no sabemos qué ver. Pero si entendemos que el estímulo es el hijo, es Bastian, es Etienne, ¿yo qué hago? Yo estoy viviendo esas estrategias jugando en cada momento. Y ya que estoy con esa presencia, con esos lineamientos, empiezo a expresar mis valores, mis virtudes y mis principios. Empiezo a vivir quién soy y cómo vibro a través de lo que estoy haciendo.
y juntos jugamos, aprendemos, creamos y crecemos. Y el tiempo que tengo es de calidad. Aunque le haya metido mucho más tiempo al de empresario y aunque el de empresario haya estado enojado, no importa. Si yo aquí tengo una hora, la voy a hacer una hora de calidad para que valga para ambos y que esa interacción tenga realmente peso en la vida de los dos. Pero no solo eso, que realmente tenga impacto y que yo pueda ser en ese momento también el mejor actor de reparto en la vida de ellos, como ellos son en mi vida. Y entonces de esa manera todos estamos ayudándonos a estar presentes, a estar viviendo la mejor historia, esa historia épica que llevamos dentro. Y como ese ejemplo lo puedes hacer en todos los aspectos. Vas a entrar con tus papás, vas a entrar con tu pareja, vas a entrar con tus amigos, siempre pensando quién es el que va a entrar para poderte tú desarrollar y experimentar las alegrías de las cuales tanto hablamos, esas alegrías que le corresponden a cada faceta. Y con eso logras tener una experiencia humana balanceada, una experiencia humana de la cual estés orgulloso de vivir.